Hola, soy Carlos y en este vídeo te venimos a contar algo sobre el calentamiento global que nadie te ha contado nunca. Y es que el verdadero gas culpable del calentamiento global no es quien tú crees. Te puedo adelantar que parte de la culpa la tiene la cuántica. Dentro vídeo. Bueno, vamos a empezar el vídeo acordándonos de lo que hemos estudiado en el colegio y en el instituto. Si os acordáis, cuando dábamos la composición de la atmósfera, en la parte de arriba del libro solía venir un típico cuadrito con un gráfico de tarta que decía que el 78% de la atmósfera es nitrógeno, el 21% es oxígeno y el 1% restante, pues según lo puñetero que fuera el libro y lo que te quisiera hacer estudiar tu profesor o profesora, decía que eran otros gases o entraba a especificar y ya te decía que era pues metano, argón, vapor de agua o dióxido de carbono. El CO2, el gas que todos sabemos o creemos saber que es el culpable del calentamiento global. Pero si el CO2 es un gas minoritario en la atmósfera, ¿cómo es posible que esté calentando la Tierra? ¿Cómo es posible que un gas que compone menos del 1% de la atmósfera vaya a causar un calentamiento de 1,5 grados para 2050? Piénsalo de esta manera. Si tú tienes un hangar lleno de radiadores, de 100 radiadores para ser más exactos, y solo enciendes uno, representando este 1% de CO2, el hangar tardaría muchísimo en calentarse o incluso puede que no se llegase a calentar nunca. Entonces, ¿el CO2 no calienta la Tierra? La respuesta es sí. Sí, pero. Y es en este pero donde entra la cuántica. Antes os he dicho que el CO2 atrapa el calor del Sol. Esto no significa que el CO2 vaya por ahí con un matamoscas cuántico capaz de atrapar la radiación, ¿vale? La respuesta es más sencilla que eso. Pero para entenderla, lo primero que tienes que saber es que todo vibra. Todo está en continua vibración. El suelo vibra, las paredes vibran, las ventanas vibran, tu móvil cuando te vas de casa sin recoger tu cuarto y tu madre te fría mensajes está vibrando, todo vibra continuamente. Cuanto más vibran las cosas, más calientes están, y cuanto menos vibran, más frías. La razón de que todo vibre es que la materia que compone nuestro mundo está formada por moléculas, y las moléculas vibran continuamente. Y el CO2, como buena molécula, también está vibrando. De hecho, el CO2 puede vibrar de 3 maneras diferentes, cada una de ellas con su energía y su frecuencia características. Entonces, lo que sucede con la radiación del Sol es que el Sol la emite, la radiación impacta contra la superficie terrestre después de haber viajado por el espacio y cuando rebota a la atmósfera, el CO2 presente en la atmósfera absorbe esta radiación y la utiliza para vibrar de una forma característica, atrapando así la radiación y quedándosela para él. Entonces ahora estarás diciendo, joder Carlos, pues sí es el CO2 el que atrapa el calor del Sol y por lo tanto él es el culpable del calentamiento global. Pues no, porque en realidad el CO2 lo único que hace es atrapar este calor, pero enseguida lo transfiere. Y se lo transfiere al verdadero culpable del calentamiento global, al que llamaremos N de momento. El proceso por el cual le transmite este calor es conocido como resonancia. Seguramente, si te digo resonancia, te puedes hacer alguna idea si sabes algo de música o incluso aunque no tengas ni papa de música, te puede sonar la palabra resonancia. Pues bien, la resonancia es un proceso físico por el cual dos objetos que vibran con frecuencias muy parecidas son capaces de transmitirse energía de una manera muy eficiente. Posiblemente estés pensando en una copa de vino a la cual le puedes pasar el dedo por el borde hasta hacer que vibre muy parecido a su frecuencia característica haciendo que explote. O puedes pensar en un diapasón, que son estos tenedores que solo tienen 2 puntas, al que lo haces vibrar, lo pones encima de una mesa y si tienes otro y lo pones encima de la mesa sin haberlo hecho vibrar previamente, al final acaban vibrando los dos por esta resonancia que te estoy diciendo. Pues bien, este proceso, que como ves está presente en el mundo clásico, en el mundo al que nosotros estamos acostumbrados, el proceso de la resonancia, también se da en el mundo cuántico. Y es que hay una molécula, nuestro culpable N, que vibra a una frecuencia muy parecida a la que está vibrando el CO2 debido a que ha atrapado este calor del Sol. Y bueno, pues ha llegado la hora de desvelar a nuestro culpable, no sé si lo habrás adivinado ya. El culpable es el nitrógeno, el gas más presente en nuestra atmósfera. Y es que el nitrógeno tiene una frecuencia de vibración muy parecida a la del CO2. Con lo cual, lo que está sucediendo en la atmósfera en realidad es, bueno, pues ya os he contado, la radiación del Sol llega contra la superficie de la Tierra, rebota a la atmósfera, el CO2 la absorbe, se pone a vibrar, pero el CO2 está en la atmósfera tan tranquilito, vibrando, calentito por el calor que le ha llegado del Sol, cuando de repente choca con una molécula de nitrógeno. Al chocar con esta molécula de nitrógeno, entran en resonancia
y el CO2 le pasa todo su calor al nitrógeno, haciendo que el nitrógeno se caliente, con lo cual el nitrógeno es el que acaba acumulando este calor del Sol. Y como es el gas más presente en nuestra atmósfera, es el nitrógeno el que es el verdadero culpable del calentamiento global. Lo puedes ver con el ejemplo que te he contado antes del hangar. Si ahora, en lugar de que cada vez que encendamos un radiador se quede encendido solo ese radiador, imagina que cada vez que encendemos un radiador le pasa el calor a los radiadores que tiene al lado. Aunque encendamos un radiador y lo apaguemos inmediatamente, el calor ya se queda acumulado. Ahora imagina que empezamos a encender un radiador cada vez y lo apagamos. Al final el calor se acumula hasta que el hangar acaba sofocado, que es lo que nos está pasando ahora mismo en la Tierra. Apuesto a que esto no te lo había contado nadie nunca, que el verdadero culpable del calentamiento global es el nitrógeno, aunque en realidad lo es porque la radiación que llega del Sol y rebota sobre la superficie terrestre la absorbe el CO2, se pone a vibrar y luego por los choques y por las resonancias cuánticas que se producen entre el CO2 y el nitrógeno, es el nitrógeno el que acaba calentando a la Tierra. Aunque si lo piensas tiene lógica, porque el nitrógeno es el gas mayoritario dentro de nuestra atmósfera, con lo cual era el que más papeletas tenía para poder calentar la Tierra. Eso sí, cuanto más CO2 y más CO2 emitimos nosotros a la atmósfera, más radiación del Sol se destina a hacer vibrar estas moléculas, con lo cual más moléculas chocan contra el nitrógeno, más resonancias se producen y al final la Tierra se acaba calentando mucho más, haciendo que nosotros nos tostemos. Así que la solución para el calentamiento global es emitir menos CO2, para que se produzcan menos choques, menos resonancias cuánticas y el planeta no se caliente tanto. Esperamos que este vídeo te sirva como culturilla científica, culturilla cuántica y no como una excusa para poder ir con el coche como loco emitiendo gases de efecto invernadero sin ton ni son. Si te ha gustado, déjanos un like y nos vemos en la próxima. ¡Hasta la vista!